Voy a hablar de varios historietistas como Francisco Ibáñez o Manuel Vázquez, que son los más conocidos, pero voy a hablar de otras figuras importantes dentro de esta forma de TV o cómics, como se quiera denominar. Y por ejemplo, Mortadelo y Filemón vino de la mano de Francisco Ibáñez. Y bueno, pues trabajaron muchos de ellos en la década de los años 60 en Barcelona, donde comenzaron a realizar su vida laboral y artística. Y bueno, pues hasta hace poco, muchos de ellos, entre ellos Francisco Ibáñez, que siguió el hombre, pues bueno, teniendo una repercusión importantísima dentro del ámbito de los tebeos o los cómics en España. La escenografía es el arte, diseño y conjunto de elementos visuales que son decorados, iluminación, utilería, que ambientan un espacio para una representación. Esta disciplina transforma lugares físicos para contar historias y crear atmósferas en teatro, cine, televisión o eventos. La etimología proviene del griego antiguo formado por esquene, que significa cobertizo, tienda de campaña o el lugar donde se guardan los actores, y grafeines, dibujar, grabar o escribir, y el sufijo ia indica guarida. Juntas forman escenografía, que originalmente se refería a la pintura o decoración del espacio teatral. La escenografía es un ámbito artístico que se lleva a cabo en el ámbito, pues, del mundo de la televisión o del cine, del teatro, por ejemplo. La utilería o atrezo es el conjunto de objetos y utensilios que se emplean en una representación artística, cine, teatro, televisión. Son clave para dar realismo a la escena, ayudar a la interpretación del actor, por ejemplo, un libro, y complementar la escenografía, por ejemplo, un jarrón, que es como darle vida y ayuda al final a lo que se quiera realizar en cualquier escena, por ejemplo, ya sea una película, una serie o una obra de teatro, por ejemplo. El tebeo se caracterizó por un formato de revista o grapa con historias humorísticas de autores locales de editoriales como Bruguera, La Escuela, Mortadelo y Filemón es una de ellas, o Cipio Zape, que es otra de las más importantes, o Valenciana. El cómic, pues, se adoptó el término para distinguir las historietas de corte realista europeo o americano como Marvel o DC, además de géneros como el manga japonés. La novela gráfica es el término moderno utilizado desde la década de los años 80 para referirse a cómics editados en formato de libro, con tramas más profundas y orientadas a un público maduro. Pero al final, el TVO fue una estructura en el ámbito artístico que bueno, tuvo su éxito, sobre todo en España. El cómic fue pues, en el ámbito ya europeo o anglosajón. Y la novela gráfica fue el término que empezó a utilizarse en los años 80 o la década de los 80, que ya era ya un libro más o cómics editados en formato de libro, con tramas más profundas y orientadas a un público maduro. Una revista es una publicación periódica que puede ser semanal o mensual, impresa o digital, a diferencia de los periódicos. Ofrece un tratamiento exhaustivo de temas específicos como ciencia, moda o entretenimiento, combinando textos e imágenes con un diseño cuidado. También se define una inspección o revisión. Una revista, en el ámbito del argot, sobre todo cuando se lleva a cabo, pues es una inspección, por ejemplo, en el ámbito de la política, una revisión, eso sería una revista. Pero en el ámbito revista al final es una publicación periódica, que puede ser semanal, mensual, etcétera, dependiendo, o dentro del ámbito digital o impresa, por ejemplo. Y las mangas japonesas son cómics originarios en Japón, son una parte esencial de la cultura nipona que se lee de derecha a izquierda. Normalmente en la cultura occidental nosotros leemos de izquierda a derecha los libros. Se divide en categorías según el público objetivo, como el shonen, que sería para juvenil o acción, y el seinen, adultos. Y existen clásicos universales como One Piece, Naruto y Akira. Por cierto, One Piece, Naruto, se han realizado series hasta hace poco, pues, en el ámbito de la televisión y como dibujos animados, aunque son para adultos, claro. La escuela Bruguera es el término con el que se conoce al grupo de historietistas y humoristas gráficos que trabajaron para la editorial Bruguera a partir de la posguerra española, es decir, los años 40, después de la Guerra Civil Española. Quien denominó a este término de la escuela Bruguera fue uno de los escritores, Terence Moix, más importantes en 1968, y define un cómic de humor costumbrista, frenético y satírico que marcó varias generaciones. A partir de ahí, quien lo nombró, este término fue el escritor Terence Moix, y bueno, su hermana también fue escritora, Ana María Mois,
y otras tantas figuras que destacaron sobre todo en la época de la dictadura franquista y sobre todo de la posguerra, que bueno, comenzaron a llevar a cabo su vida laboral en el ámbito artístico, por ejemplo. Entre ellos el ejemplo que acabo de nombrar, que denominó a la escuela Bruguera, pues al conjunto de historietistas como fueron Manuel Vázquez, Francisco Ibáñez, Josep Escobar, Juan López Fernández, es Jan, Guillermo Cifré, José Peñarroya y Carlos Conti, de los que muchos voy a hablar. Manuel Vázquez fue historietista cómico español, perteneció a la primera o segunda generación de la escuela Bruguera sin que hubiese consenso entre los especialistas sobre su descripción. Una de sus obras es Anacleto, agente secreto, que fue uno de sus personajes. Raf fue historietista español, se adscribió a la segunda generación o generación del 57 de la escuela Bruguera, junto a autores como Figueras, Jean, Ibáñez, Nadal, Segura, Marx, Smith o Vázquez. Otros seudónimos que utilizaba el propio historietista era Dino o Roldán. Y una de sus, bueno, por ejemplo, Hogar de Hogar es una de sus obras de 1958. Alfonso Figueras fue historietista español, adscrito a la segunda generación o generación del 57 y bueno, pues estuvo junto a otras figuras importantes como Jean, Ibáñez, Nadal, Raf, Segura, Mats, Smith o Vázquez. Y sus obras, que al final fueron personajes Aspirino y Colodión y Tolopino el último hebreo. Jean fue caricaturista y humorista gráfico español, utilizó los seudónimos de Coque y sobre todo Jean, y fue también editor y director de la revista El Jueves, que es de las más conocidas, bueno, pues aquí en España. Em, y bueno, se han cumplido, o se cumplen 30 años de su fallecimiento. Ángel Nadal fue historietista español, adscrito a la segunda generación o generación del 57, de la Escuela Bruguera, junto a otro tipo de autores como he nombrado Figueras, Jean Ibáñez, Raf, Segura, Marx, Smith o Vázquez. También trabajó para publicaciones internacionales, especialmente alemanas y danesas. Una de sus personajes es Sandalio Pergamín de 1948. Roberto Segura fue guionista y dibujante de historietas español. Perteneció también a la segunda generación del 57, en la que estuvieron inscritos la gran mayoría de los que he nombrado, entre ellos Figueras, Jean, Ibáñez, Nadal, Raab, Matt Smith o Vázquez. Mart Smith fue historietista y escenógrafo español, adscrito también a la segunda generación o generación del 57, perteneció a la escuela Bruguera junto a otros artistas, Figueras, Jean, Ibáñez, Nadal, Raf, Segura o Vázquez, y sus personajes fueron el doctor Cataplasma o el profesor Ragacanto. Salvador Mestres fue autor de historietas e ilustrador español, trabajó también en el cine de animación, colaboró en numerosas revistas de TV durante los años 30, especialmente en las pertenencias a la editorial Gato Negro, como Pulgarcito y Sydney Temple. Y Salvador Mestre fue pues casi anterior a esta generación, muchos de ellos, Figueras, Ibáñez, Jean, Nadal, Raf, Segura, Mark Smith o el propio Vázquez fueron miembros de la generación del 57, segunda generación del 57, aunque no está muy claro lo de Manuel Vázquez si fue de la primera o de la segunda generación y que perteneció a la escuela Bruguera. Pero bueno, todos ellos, los que he nombrado, salvo Salvador Mestres, que perteneció a otra generación pues, anterior a ellos. Y muchos de los que he nombrado fueron los que, gracias a Salvador Mestres, bueno, continuaron en el ámbito del humor, en las historietas, por ejemplo. Guillermo Cifré fue historietista, ilustrador y animador español, creador de algunos de los personajes más representativos de la llamada escuela Bruguera. Sus personajes fueron el reporter Tribulete y Don Furcio Buscabollos y del tipo iconográfico del soltero. José Peñarroya fue historietista español, perteneció también a la escuela Bruguera, creador de célebres de las obras Don Pío, Gordito Relleno, que al final más que las obras fueron los personajes. También fue con Cifré el portadista oficial de muchas de las publicaciones de la casa, hasta bien entrados los años 60. Carlos Conti fue historietista y humorista gráfico español. Uno de sus personajes es el Loco Carioco, que dejó huella también en el ámbito de la historieta española. Y para finalizar, voy a hablar de Francisco Ibáñez, el más conocido de todos los historietistas. Fue dibujante y guionista de cómic español. Vino de la mano de los personajes Mortadelo y Filemón, que se han hecho varias películas, si no recuerdo mal, y bueno, los dibujos animados.
Él nació en Barcelona el 15 de marzo de 1936, por lo tanto se han cumplido 90 años de su nacimiento. El hecho de que ya desde muy pequeño tuviera una clara afición por los cómics quedó reflejado cuando a los 7 años publicó su primer dibujo en la revista Chicos, una publicación de aventuras destinadas a lectores infantiles y juveniles, aunque fuera en la sección colaboración de nuestros lectores. Igualmente, ya desde pequeño tenía la admiración por conseguir lo que quería realizar, que era un hobby de pequeño, y lo consiguió con 7 años, y a partir de ahí, él lo que quería, o lo que él quería realizar era como un hobby, se convirtió al final en su trabajo de vida laboral, pues, durante todo el recorrido. No dejó de seguir, bueno, realizando muchas obras. Entonces, lo que quiere decir con esto es que cualquiera que quiera conseguir algo, siempre con trabajo se puede conseguir. Ya sea que te puedan criticar, como siempre, y decirte que esto no, que no se puede hacer y que tienes que hacer lo que pues, se hace todo el mundo. Entonces, eso al final no tiene bueno, no tiene mucho sentido en la estructura, pero claro, si los sueños se trabajan, al final muchos de ellos se pueden conseguir o se consiguen. Así que con ello finalizo. Comento que soy historiador, si os gusta este vídeo, de los historietistas más importantes en la cultura española, del siglo XX como del siglo actual, darle a like, suscribiros, comentar, repito de nuevo que soy historiador y ya nos vemos en el próximo.